Hola, soy Iván Salcido y están en Historias de Terremotos, una de las celebraciones que con mayor fervor se festeja en México desde hace 492 años, es el aniversario de la cuarta aparición de la imagen de la Virgen de Guadalupe ante el indígena Juan Diego, ocurrida el martes 12 de diciembre de 1531 en el Cerro del Tepeyac, al norte de la Ciudad de México. La aparición ocurrió en la mañana de ese día, cuando Juan Diego salió a buscar ayuda para atender a su tío enfermo, momentos en que la Virgen se le apareció al indígena junto al pocito, donde le reveló que su tío había recuperado su salud. Después le pidió que subiera a la parte alta del Cerro del Tepeyac, donde encontraría unas rosas, las cuales no florecían en ese lugar y en esa época del año, así que le pidió que juntara un ramo y se lo llevara al obispo como prueba de sus encuentros, en los que le solicitaba la edificación de un templo en ese sitio. Alrededor del mediodía, Juan Diego fue recibido por el obispo Fray Juan de Zumárraga, quien pudo atestiguar que del ayate del indígena caían las rosas, al mismo tiempo que vio la imagen de la Virgen de Guadalupe estampada en su tilma, siendo esa la prueba que necesitaba para aceptar la construcción del templo en el lugar indicado por Juan Diego. Este hecho se celebra con enorme devoción desde entonces, aunque el festejo oficial llegó hasta 1667, cuando el Papa Clemente IX instituyó el 12 de diciembre como día de fiesta en honor de la Virgen de Guadalupe, y fue hasta 1824 que el Congreso de la Nación lo declaró como fiesta nacional. Desde 1531 y cada 12 de diciembre, en el conjunto arquitectónico religioso de la Villa de Guadalupe, los mexicanos de todas las épocas, de todas las condiciones sociales y de todos los estados del país, se aglutinan y se mezclan para implorar, suplicar, exigir o solicitar el consuelo, la ayuda o su alivio a la Virgen Morena, cuya imagen en el ayate original de Juan Diego, colocado estratégicamente en el interior de la nueva basílica, se mantiene rodeada de un misterioso y celestial halo repleto de magia que no tiene parangón en la vida política, cultural y social de México, convirtiéndose la Virgen de Guadalupe en un símbolo de cohesión e identidad lleno de mexicanidad que nos distingue en el mundo. Los terremotos de septiembre de 1985 en la Ciudad de México provocaron que miles de capitalinos asistieran en esos días a la Basílica de Guadalupe ante la desesperanza y la difícil situación que provocó el desastre natural, las cuales fueron controladas con el paso de los días para poder retomar la vida normal, aunque dejando un duro golpe en el corazón de los ciudadanos. Los invito a conocer cómo se celebraron los festejos de la Virgen de Guadalupe y qué pasó en aquel 12 de diciembre de 1985, año en que ocurrió la peor tragedia en la historia de la Ciudad de México. Antes de empezar, te pido que me regales tu like y te suscribas al canal para que apoyes su crecimiento. Recuerda activar la campana de notificaciones para que seas de los primeros en ver los siguientes videos. Una vez dicho esto, sigamos adelante. Transcurría el último mes del desastroso año de 1985 que tanto daño le había causado a la Ciudad de México. Los trágicos sucesos ocurridos tan solo 10 semanas antes comenzaban a olvidarse, en especial en esa parte de la población que no había sufrido ninguna pérdida familiar o material. Sin embargo, aquellos que fueron víctimas directas de los terremotos tenían frescas en su mente las escenas de dolor en las que se vieron inmiscuidos y de las cuales sobresalían una serie de milagros que le dieron paso a la vida ante las peores condiciones, como lo fueron las imágenes de los recién nacidos recuperados vivos después de días bajo los escombros en los hospitales General de México y Juárez, infantes que fueron bautizados precisamente como los bebés milagro, al ser un hecho inexplicable para la ciencia que se inclinaba más a convertirse en un suceso sobrenatural atribuido a la intervención divina. Los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985 provocaron que unos días después, oleadas de personas se presentaran en los templos de la Ciudad de México para orar por sus muertos y para pedir que cesaran los sismos, mientras las autoridades anunciaban la fumigación de 1.132 edificios dañados y la demolición de 417 que habían quedado inservibles. El sitio religioso más requerido por los capitalinos fue la Basílica de Guadalupe, donde los creyentes encontrarían ese destello luminoso que los hacía dirigirse a la salida del oscuro túnel en que los metió el terremoto. La mañana del miércoles 11 de diciembre de 1985
se llevaban a cabo los preparativos para los festejos del Día de la Virgen de Guadalupe. Los peregrinos, jóvenes ciclistas, los pintorescos danzantes y ciudadanos de todas las clases sociales, en numerosos grupos o de manera solitaria, comenzaron a acercarse a la villa, iniciando su camino por la calzada de Guadalupe, que los llevaba directamente a la Plaza Mariana. Para ingresar a esa calzada, los caminantes llegaban por el Paseo de la Reforma Norte, justo a la altura del lado oriente de Tlatelolco, donde yacía el módulo sobreviviente que quedó de pie del edificio Nuevo León. Aquella estructura abandonada, de 13 pisos que esperaba su demolición, se convirtió en una muestra para los peregrinos de lo sucedido en el mes de septiembre pasado, y su presencia los sensibilizaba cuando pasaban por ahí. La tarde de ese día fue tranquila, y dentro del fervor guadalupano, por la próxima celebración del 454 aniversario, muchas personas se dieron la oportunidad de visitar algunas salas cinematográficas de la capital, ya que al ser miércoles, todos los cines tendrían la promoción de 2x1, cuyos precios variaban desde los 50 pesos del cine Emiliano Zapata, los 80 pesos del Francisco Villa, los 100 pesos por boleto en la Linterna Mágica, los 120 pesos en los cines Géminis 1 y 2, los 125 pesos en el cine Plaza Satélite, los 175 pesos del cine Maravillas y los 200 pesos por entrada en los cines más caros, como el Insurgente 70, Pedregal 70, Dorado 70, el Cine Latino, el Diana o el Manacar. Las películas que más llamaban la atención ese 11 de diciembre eran la de Santa Claus, protagonizada por Dudley Moore, que estaba disponible en cines como el Diana, Cosmos, Manacar y Futurama, así como la cinta Mad Max 3, Más allá de la cúpula del trueno, en el Cine Omega o los multicinemas Las Torres, la película mexicana Los Santos Inocentes, disponible en los cines Chapultepec y Pedro Infante, o La Espada en la Piedra, la opción infantil de Disney que se presentaba en el Cine Continental o en el Lindavista. Las autoridades de la ciudad montaron ese día un operativo en el que intervinieron más de 1.500 elementos, entre granaderos, motopatrullas, regimientos a caballo, agrupamiento de grúas, personal femenil y algunas ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas Serum, para apoyar a los peregrinos, quienes convertirían al Tepeyac en el centro de la espiritualidad mexicana y que, a pesar de las inclemencias del clima, se mantendrían ahí para cantarle las tradicionales mañanitas a su patrona justo a la medianoche. Este evento, que daba inicio a la fiesta guadalupana del 12 de diciembre, sería transmitido en vivo en el Canal 2, cuya transmisión, iniciada inmediatamente después del noticiero 24 horas de Jacobo Saludowski, sería dirigida a partir de las 11:30 de la noche por Fernando Alcalá, donde artistas de la talla de Lola Beltrán, María Victoria, Aída Cuevas, Jorge Vargas, Tomás Méndez, Juan Torres, Lucerito, Cristal, Guadalupe Pineda y el Mariachi América le cantarían las mañanitas en vivo a la Virgen de Guadalupe en punto de las 12 horas. Para los trasnochados, después del enlace en la villa, el Canal 2 presentaría la película La Virgen Morena, cinta protagonizada por José Luis Jiménez, María Luisa Sea, Amparo Murillo, Antonio Bravo y Abel Salazar, mientras que en el Canal 5, a las 23 horas, se transmitiría el partido Hungría contra Argelia, que se jugaría en el Estadio Tecnológico de Monterrey, dentro del Torneo México 85, un campeonato en preparación para el Mundial que se celebraría en México el año siguiente. El 12 de diciembre finalmente llegó, cuyo onomástico más importante era el de Guadalupe, opacando a los Donatos, Hermógenes y Cinesios, que seguramente tendrían que esforzarse el doble para recibir una felicitación. Aquella mañana de 1985, la tendencia al olvido acerca de los sismos era muy patente en los diarios nacionales, ya que sus notas se inclinaban en recordar que la devoción por la Virgen del Tepeyac era el vínculo más sólido que unificaba a los mexicanos. En cuanto a los sobrevivientes que se mezclaban en la multitud, ningún periodista se preocupó en buscarlos y entrevistarlos, ni nadie se dio una vuelta por los edificios dañados para ver lo que pasaba en ellos. Visitar los periódicos de ese día en ese año da la impresión de que pareciera que nunca ocurrió una catástrofe. La vida cotidiana se había retomado a la fuerza, mientras que los damnificados seguían olvidados y la mercadotecnia navideña estaba en todo su apogeo. Las noticias relativas del próximo Campeonato Mundial de Fútbol de la FIFA comenzaban a tomar fuerza, mientras que de la reconstrucción no se mencionaba nada en concreto. Los rayos del sol comenzaron a iluminar esa fría mañana, mientras un concierto de cohetes que estallaban en el aire por todo el Distrito Federal anunciaban el 454 aniversario de las apariciones de la Virgen Guadalupana. Como ya es tradición, las labores en la capital se detuvieron casi por completo, a pesar de la crisis económica que mantenía la cotización del dólar en 469 pesos a la compra
y 473 pesos a la venta, y a pesar de ello, en las casas mexicanas se preparaban para el festejo, donde esa mañana las tinajas de mole, pagadas por cooperachas entre familiares y vecinos, burbujeaban sobre el fuego, revueltas con enormes cucharas de madera en manos de las cocineras, muchas de ellas de nombre Lupita, que estaban prestas para festejar su día. Las muchachas se arreglaban con sus mejores ropas, preparándose para un día de baile, buscando la atención de los jóvenes de la colonia, quienes también hacían su parte para lograr sus favores. En cuanto a los adultos, sus gargantas se preparaban para ingerir diversas bebidas de alto octanaje, dando muchos de ellos el inicio de lo que suelen llamar el Maratón Guadalupe Reyes, que no es otra cosa más que un pretexto para beber todos los días durante la temporada navideña y de fin de año, extendiendo la borrachera hasta el día 6 de enero, en que se festeja la llegada de los Reyes Magos. Las celebraciones estaban iniciando mientras las huellas físicas de los terremotos de septiembre se encontraban por doquier en una ciudad que ya estaba cansada de escuchar la palabra terremoto. La cercanía de la temporada navideña hacía su parte para desplazar cualquier nota sobre los sismos. Los grandes almacenes comerciales habían dado inicio a sus campañas de ventas, como la Navidad Mágica de Liverpool, cuyas ofertas serían válidas hasta el 24 de diciembre. Las actividades culturales también tenían presencia, y ese día, la Pastorela de la Fraternidad, presentada por la Dirección General de Acción Cívica, Cultural y Turística del Departamento del Distrito Federal, y Teatro Ritual Popular Mexicano AC, espectáculo cómico actuado por Irma Dorantes, Birma González, Magda Guzmán, Carlos Benavides, Alejandra Espejo, el Ballet Nacional de México y el Mariachi de México, se presentaría a las 8 de la noche de ese día en la iglesia de San Agustín de las Cuevas, ubicada a un costado de la delegación Tlalpan. En ese mismo día, una convocatoria de un concurso de nacimientos, organizado por la Secretaría de Educación Pública, aparecía en los diarios, donde se solicitaba que las piezas fueran entregadas en los museos regionales del Instituto Nacional Indigenista y en las instituciones que convocaban hasta el día 15 de diciembre, las cuales serían evaluadas por un jurado que se reuniría el día 23 de ese mes para anunciar al ganador y efectuar la premiación. El Mundial de Fútbol que organizaría México en 1986 comenzaba a tomar fuerza y se convertía en el catalizador que el pueblo necesitaba para olvidar los sucesos de septiembre. Aquel jueves 12 de diciembre, la Federación de Fútbol de Inglaterra donó 25,000 libras para el Fondo de Reconstrucción de la Ciudad de México, el cual se puso a disposición de las autoridades, convirtiéndose en un gran gesto por parte de los ingleses. Sumado a esto, se anunció que el viernes 13 de diciembre sería inaugurado el Centro Internacional de Radiodifusión, que daría servicio para el Mundial de Fútbol, cuyo evento sería transmitido a partir de las 10 de la mañana en el Canal 2, dentro del noticiero Hoy Mismo. De las pocas noticias relevantes ligadas a los sismos, se anunció ese día en los periódicos que el comité organizador del campamento homenaje a los escultistas del país, mejor conocidos como Scouts, informó que todo estaba listo para que el Centro Vacacional Huastepec, ubicado en el estado de Morelos, recibiría la llegada de 6,000 Scouts de las categorías Lobatos, Scouts y Roberts. El evento se programó en atención y agradecimiento a los Scouts, que tuvieron una relevante participación en las labores de rescate durante los días de la tragedia sísmica de septiembre, y para ese día de celebración guadalupana ya se encontraban inscritos 5,560 jóvenes que llegarían a Huastepec a partir del viernes 13 de diciembre. Una interesante opción en la televisión para ver esa noche sería transmitida por el Canal 5 a las 21 horas con el programa especial Vuelve el cometa Halley, un acontecimiento galáctico, cuyo eslogan decía: después de una órbita por el firmamento de 76 años, veremos este gran fenómeno nuevamente en el espacio. Entérese cómo este singular cometa pasa por la Tierra y cuáles son los cambios en el planeta a las 9 de la noche. El cometa Halley estaba por cumplir su órbita elíptica de 76 años alrededor del Sol, siendo este astro el único cometa de periodo corto que era posible de ver a simple vista desde la Tierra, por lo que su llegada era uno de los eventos más esperados para 1986. Aquel 12 de septiembre existió una nota en un diario capitalino que rompió con la fraternidad propia de esa fecha, debido a que un ingeniero del Instituto Politécnico Nacional, de nombre José Luis, aseguraba que las reparaciones que se estaban efectuando en los edificios dañados por el sismo no eran las adecuadas, ya que en su opinión, el 70% de ellos solo se les estaban haciendo trabajos de albañilería, pero que no se estaban reforzando sus estructuras como debieran, por lo que quedaban en peligro de desplome en caso de otro temblor. La sugerencia que proponía se inclinaba en rigidizar las estructuras mediante el refuerzo de traves y columnas,
además de incluir en la estructura refuerzos a bases de muros de cortante, lo que requería revisar sus cimentaciones para ver si era viable el peso extra, sacrificando funcionalidad y estética para lograr más rigidez y resistencia, con el objetivo de que esos edificios soportaran el impacto de los futuros temblores. Mientras la devoción a la Virgen ocurría en la Plaza Mariana de la Villa, las pruebas del suave suelo del Valle de México, que tanto contribuyó a las afectaciones provocadas en los edificios por los sismos de septiembre de 1985, también se presentaban en los templos alrededor. El edificio de la antigua Basílica de Guadalupe, hoy conocido como el Templo Expiatorio Cristo Rey, cuya construcción terminó en abril de 1709, presentaba esa evidente inclinación por hundimiento diferencial en su base, causándole los daños suficientes a su estructura que obligaron a que fuera sustituida a mediados de los años 70 por la nueva basílica. En el templo y antiguo convento de las Capuchinas, ubicado en el costado oriente de la antigua basílica, los hundimientos diferenciales también le generaron daños a su estructura, por lo que a finales de la década de los 70 y principios de los 80, el templo fue cerrado para intervenir la cimentación, incluyéndole pilotes de control para detener su hundimiento. De esta manera, se comprobaba que ese sitio mágico de devoción religiosa no estaba exento de las implicaciones técnicas que presentaba el débil subsuelo de la Ciudad de México. Volviendo al interior de la nueva basílica, en la misa oficiada ese día por el arzobispo primado de México, Monseñor Ernesto Corripio Ahumada, durante su homilía, mencionó textualmente que el temor por los sismos está desapareciendo y con ello se anula también la esperanza de ver renacer entre los escombros un México más justo y más fraterno, dando a entender que el olvido y la lejanía del desastre se estaba llevando consigo las promesas de reconstrucción por parte del gobierno y que no habría el tan anhelado cambio. La asistencia de peregrinos a la Basílica de Guadalupe fue notoriamente mayor que en años anteriores, ya que miles de personas revueltas entre la multitud llegaron sin hacerse notar para dar gracias por mantenerse con vida, a rezar por el descanso eterno de sus fallecidos, a expresar su fe y sobre todo a suplicar que ya no hubiera más temblores. En este rubro, los pedidos a la Virgen de que se detuviera la actividad sísmica no surtieron mucho efecto, ya que se trata de un fenómeno natural que nunca detiene su ocurrencia, y para muestra, el 30 de abril de 1986 se presentó a las 7 horas y 7 minutos de la mañana un sismo de magnitud 7.0, cuyo epicentro se registró a 48 kilómetros al sur de Cualcomán, Michoacán, seguido hasta la década siguiente por 3 sismos mayores de 7.2, 7.3 y 7.1, ocurridos respectivamente los días 10 de septiembre de 1993 en Chiapas, el 14 de septiembre de 1995 en Guerrero y el 20 de octubre de ese mismo año en Chiapas. Además, durante ese periodo, nunca se detuvo la ocurrencia de sismos menores que diariamente se presentaron en el territorio mexicano, tal como siempre ha sido. En realidad y sin duda alguna, pienso que la ayuda de la Virgen de Guadalupe en 1985 se hizo presente a través de los corazones de miles de mexicanos que de manera desinteresada y sin que nadie se los pidiera, auxiliaron a sus semejantes con un sinfín de tareas para aliviar la situación provocada por los terremotos, aunque para ello algunos tuvieran que arriesgar sus propias vidas. De esta manera transcurrió el 12 de diciembre de 1985 en la Ciudad de México, dando paso a la temporada navideña que contribuiría al olvido tanto del desastre como de los miles de damnificados que vivían en improvisados campamentos en espera de la reposición de sus viviendas, pero ese ya será tema para otro video. Si te agradó esta presentación, te pido por favor que me regales tu like, así como tu comentario. Te invito a que te suscribas al canal, ya que más historias de terremotos vendrán, por lo que te sugiero que actives la campana de notificaciones para que seas de los primeros en ver los siguientes videos. Gracias y nos vemos en la siguiente entrega.